Buenas, hoy vamos a hablar sobre las variables estadísticas. Mis compañeras son Dana Galindo, Dayana Rincón y Angie Riacha. El siguiente trabajo se basa en la toma de una muestra de 200 datos sobre 13.417 datos con diferentes variables. Las fórmulas utilizadas para esto fueron, entre otras, aleatorio.entre, buscar B, contar punto sí, para la realización de tablas con las frecuencias relativa acumulada y puntaje o porcentaje, diagramas y gráficos, barra, dispersión, pastel o circular, histograma, teorema de Chebyshev, varianza muestral, rango, intervalos, límite superior e inferior, media, mediana, moda, etc. La variable cualitativa describe cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números. Algunas características de estas variables son que no se pueden medir numéricamente, no otorga datos específicos y a veces tampoco un orden, especifica una condición, cualidad o característica. Cuando los valores de dicha variable pues son solamente dos, se llama dicotómica, y cuando son tres valores o más, se llama politómica. Para hacer su respectiva tabla de frecuencias, para el caso de las cualitativas, el primer paso es sacar los datos específicos. Se cambian esos datos por números para que su determinación se haga de una manera más simplificada. Al hacer esto, sacamos la frecuencia de cada uno de los datos con la fórmula contar sí, la cual cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. De esta manera se lleva a cabo la columna de frecuencias. La siguiente columna es la frecuencia relativa, la cual es dividida entre el tamaño muestral, es decir, pues la proporción de veces que aparece esa modalidad o valor entre todos los datos de la muestra. En este caso, se divide por los 200 datos tomados. Luego sacamos la frecuencia acumulada, que se obtiene simplemente de ir sumando una clase del grupo de la muestra con la anterior. Por ejemplo, primer grupo más segundo grupo, primer grupo más segundo grupo, tercero, y así sucesivamente. Luego sacamos la frecuencia relativa acumulada, que para hallar esta frecuencia tendríamos que ir acumulando las frecuencias relativas, y listo. Y por último se saca el porcentaje, que es multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, en este caso utilizamos el diagrama de pastel y el diagrama de barras para anotar todos estos datos de la frecuencia. Bueno, otra de las variables que se encuentra en este trabajo es la variable cuantitativa. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Las principales características de estas son que expresan sus valores con números, que son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas, que utilizan gráficos llamados diagramas integrales y diagramas diferenciales para mostrar la frecuencia relativa de las variables, y también que pueden servir de diagramas de barra para otorgar cifras. Bueno, para la realización de la tabla de frecuencias para variables cuantitativas, contamos con los resultados de los estudiantes en las pruebas ICFES en diferentes secciones, en este caso todas las que contuvieran variables cuantitativas, como lo fueron puntaje de química, filosofía, ciencias sociales, lenguaje, física, biología y entre otros. Bueno, para esto se realizó la siguiente tabla de frecuencia, que es de datos agrupados, y se utilizaron los siguientes pasos. El primer paso, se eligió un máximo y un mínimo valor y se sacó la diferencia. Posterior a esto, se calcula el número de intervalos con la ley de Sturges, la cual es k igual a 1 más 3.322 logaritmo del total de números, en este caso 200. Luego de esto se calcula el rango y con esta información se construye la tabla con un valor máximo y mínimo
relativos hasta llegar al absoluto. Luego esto nos permite calcular la marca de clase, cuya fórmula es m por c igual a xs más x sub i sobre 2. Y por ende calculamos las frecuencias absolutas y relativas. Ya luego teniendo esto, procede a calcular la media, la moda, el valor que más se repite, la mediana, la desviación estándar, con respecto a la media y la varianza, las cuales se hacen con las fórmulas. Y luego, para el caso de la regresión, para datos bivariados, una vez seleccionados los datos de la tabla, se representan por X y Y. Luego se inserta el diagrama de dispersión y posterior se calcula el valor de regresión. En este caso, para Excel se da clic en los puntos pues, que muestra aquí. Y luego se elige la opción de línea para que pues, muestre la ecuación en el gráfico para así obtener nuestra solución. Aparte de esto, se utilizó también gráficos de barra y también hasta de pastel o circulares. Este análisis se realizó con el fin de estudiar y conocer datos de 200 estudiantes acerca de sus promedios y puntajes en las pruebas IFES. En cada una de las materias mencionadas anteriormente como inglés, matemáticas, sociales, biología, filosofía, entre otras, para esto se analizaron las variables cuantitativas, además se estudió el nivel socioeconómico y datos generales a nivel personal como tipo de documento, género, estrato de vivienda, tipo de colegio, puntaje de CISBEN, pensión de colegio. En estas las variables cualitativas, además estos análisis nos ayudaron a tener un orden de lo que ocurre anualmente sobre los puntajes del ICFES y datos que este mismo exige para un mejor conocimiento acerca de los estudiantes. Se aprendió a utilizar otras funciones de Excel para obtener los datos de manera fácil y confiable para posteriormente realizar el análisis de los gráficos, tablas de frecuencia y variables cualitativas y cuantitativas.